El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6 de la mañana con 19 minutos. Reiteramos nuestro saludo a la ciudad de Guayaquil. Hoy debía ser un día de conmemoración, de fiesta para el puerto principal. Sin embargo, no hay condiciones para aquello, no hay condiciones para festejar los 199 años de independencia de la urbe Huancavilca, de una ciudad que se ha caracterizado justamente por ser el primer puerto, el puerto principal de la República, por la calidez de su gente, por ser una ciudad que genera trabajo, que acoge mucha migración interna, que ha crecido mucho, que ha cambiado a lo largo de los años, el guayaquileño que ha logrado recuperar su autoestima. No es un buen día realmente para festejar a la ciudad, pero sí para destacar que hoy Guayaquil cumple un nuevo aniversario de su independencia y le enviamos un abrazo al puerto principal, ciudad que nos encanta, ciudad con la que tenemos lazos muy estrechos a nivel familiar, a nivel personal, en el caso de quienes hacemos este espacio de noticias. Así que saludos al puerto principal. En una jornada con tertulio, amigos, amigas, matizada por algunos elementos que ya los vamos a comentar, dar cuenta también de algunos mensajes que ya estamos recibiendo, ratificar a nuestra audiencia, el día de hoy no hay asistencia a clases en los establecimientos educativos, tanto escuelas y colegios, particulares, fiscales, municipales, fiscomisionales, no hay asistencia a clases. En 23 de las 24 provincias del país, con excepción de la región insular de Galápagos, las universidades tampoco tendrán asistencia a clases. Tenemos reportes de las universidades en ese sentido, que está ratificada la suspensión. Hay instituciones públicas, amigos, amigas, que no van a trabajar por una cuestión de seguridad el día de hoy. No va a trabajar la Asamblea Nacional, no va a trabajar la Contraloría General del Estado, el Consejo de la Judicatura. Tenemos también conocimiento que el gobierno de la provincia de Pichincha, la prefectura, no va a trabajar. Para el día de hoy estaba prevista la sesión del Consejo Metropolitano de Quito para poder hacer una valoración y ya debatir la forma de aplicación de la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito respecto de las tarifas. Finalmente, otra vez esa sesión del Consejo ha sido suspendida. Hoy la municipalidad tampoco trabajará. Tenemos una multiplicidad de instituciones con tertulio, amigos, amigas, que hoy no van a trabajar. Hoy tampoco regirá la medida de restricción denominada Hoy no circula en el Distrito Metropolitano de Quito. Justamente por estas dificultades que tenemos en el transporte, permanece la decisión de la municipalidad de permitir la libre circulación de los vehículos en lo que se pueda, ¿no? Hay que estar atentos y monitorear. Les invitamos a los oyentes, a los televidentes, a que estén pendientes de la información oficial, la cuenta en el caso de Quito de la Agencia Metropolitana de Tránsito, igualmente seguir de cerca las cuentas del ECU 911 a través de las redes sociales para tener conocimiento de cuáles son las vías despejadas. Pero en el caso de Quito, el día de hoy no se aplicará la medida de restricción vehicular para los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6. Así llegamos, palabras más, palabras menos, con tertulio a este miércoles 9 de octubre. Sí, con absoluta irregularidad en lo que tiene que ver con las actividades tanto escolares como también laborales en muchísimas de las oficinas, ya lo decía el contertulio, una por una, las instituciones en las que se ha determinado suspender las actividades para precautelar la seguridad tanto de sus trabajadores como también de sus instalaciones, ¿no? Por lo que hemos visto en estos días, hay a ratos brotes un poco violentos, como el que ocurrió la noche del pasado lunes en la Contraloría General del Estado. Así que, para evitar todo tipo de contratiempo, pues se han tomado estas decisiones. El tema de las clases ahora rige para todo el país. Así lo ha decidido el Ministerio de Educación. No sé si a esta hora ya hay un pronunciamiento, por ejemplo, a nivel de educación superior de la Secretaría de esa rama de educación superior, precisamente tomando en cuenta el carácter autónomo que tienen las universidades. Ha sido, digamos, potestad y competencia de cada uno de los establecimientos educativos de educación superior tomar la decisión de si se suspenden o no las clases.
Ahora me parece que debería haber una decisión casi que en conjunto con Sí, Tertulio, tomando en cuenta que todavía sigue siendo irregular el servicio de transporte público. En Quito, no sé si tenemos algún tipo de confirmación, por ejemplo, de si los servicios de transporte municipales siguen como hasta ayer paralizados en sus operaciones, o ya hay algún tipo de servicio a esta hora, tanto en el trole como en la Ecovía. Cómo no, ya tenemos información justamente en ese sentido, actualización por parte de la municipalidad. En el caso de la Ecovía está habilitado el circuito E1, Guamaní-Capulí, E3, habilitado Río Coca, Manuela Cañizares, el E4, Quitumbe, Playón de la Marín, y el E2 está suspendido. Es la actualización e información oficial por parte de la municipalidad. En el caso de trolebús, están habilitados los circuitos C1, Terminal El Recreo Recoleta, el C5, Terminal Carcelén, Estación El Labrador, C6, Terminal Quitumbe, Terminal El Recreo. Los circuitos C2 y C4 están suspendidos, información que genera justamente la municipalidad. Con corte a las 6 de la mañana hay novedades respecto de algunas vías, mucha atención. En el sector de los valles, parcialmente habilitada la vía Intervalles, sector Huangopolo, sector El Tingo, altura del peaje, comuna La Troglia. La vía Intervalles se encuentra bloqueada por escombros en la vía, da cuenta justamente la información de la municipalidad. En el norte, avenida Simón Bolívar, 17 de septiembre, redondel de Gualo, la vía está cerrada, se mantiene cerrada por escombros en la calzada, aproximadamente 30 personas empiezan a concentrarse en el lugar. En el sector de la Mariscal, avenida 12 de octubre y Ventimilla, sector de la Universidad Politécnica Salesiana, la vía está cerrada, manifestantes permanecen en la avenida 12 de octubre y Ventimilla, sector de la Universidad Politécnica Salesiana. Ojo para quienes circulan por ese sector. La avenida Simón Bolívar, sector Caminos del Inca, en el sur de la capital, parcialmente habilitada. En el norte de la capital, parcialmente habilitada. Ambos sentidos de la vía se encuentran parcialmente habilitados por escombros de árboles y llantas quemadas. En la avenida 12 de octubre y Patria, sector Casa de la Cultura y aglomeración de personas, manifestantes permanecen concentrados en los exteriores de la Casa de la Cultura, no se registran de momento cierres de vías. Esta es información oficial generada por la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, vamos a empezar con el comentario. De verdad es bien difícil satisfacer a todos, muy, muy, muy difícil. Estoy leyendo algunos comentarios. ¿Qué dicen? A ver. Claro, alguien por ahí quejándose de las preguntas que ayer se le hizo a la prefecta de Pichincha, de verdad. ¿Quién se está quejando? A ver. Hay un oyente. ¿Quién? A ver, dime quién. Oye, Contertulio, en tu tierra hay a esta hora restricción de servicio de agua potable, ¿se mantiene todavía? Sí, hay dificultades en el agua, para el abastecimiento de agua potable. Sí, y tengo entendido, ayer en horas de la noche veía reportes de muchísimos ciudadanos en la ciudad de Ambato, incluso colegas periodistas también, desde luego, tratando de confirmar esa información. Hubo algunos intentos de saqueos, de actos delincuenciales en sectores de la ciudad. Lamentable que esto esté sucediendo y sobre todo también que este tipo de situaciones den lugar a que se vayan posicionando discursos que a esta hora como sociedad, insisto, no nos hacen bien. El tema del racismo, el tema de la xenofobia, el tema de la discriminación son asuntos que cada vez van calando más fuerte y claro, en una situación de caos, de miedo, de inseguridad como la que tenemos ahora, se profundizan más y es terreno fértil para que esos discursos de odio vayan sumando adeptos, ¿no? Sí. A ver, a mí, yo insisto, es muy difícil satisfacer a todo el mundo. Muy difícil, muy difícil. Aquí, lamentablemente, hay un segmento de la sociedad que a nosotros nos ha posicionado como casi que activistas o militantes de una vertiente política. No se valora la pluralidad con la que aquí nos manejamos en cuanto al comentario. Por supuesto que tenemos una opinión. Por supuesto. Si ustedes, amables oyentes, esperan que nosotros salgamos a arengar a la gente para que salga a protestar, ese no es nuestro rol, no es el rol del periodista, no es el rol de este medio de comunicación, no es el rol de este programa. Nosotros sí planteamos la necesidad de una conciliación, la necesidad de buscar el diálogo, la necesidad de buscar la paz. Nosotros hemos generado, pues, comentarios desde la semana anterior, criterios muy personales de nosotros en torno a lo que está viviendo el país. A decisiones cerradas que ha adoptado el Ejecutivo las hemos señalado. A mensajes generados por algunas autoridades que desde nuestro particular punto de vista no contribuyen en nada a tratar de lograr ese ambiente de conciliación que requiere la República.
Pero también hay que evidenciar del otro lado la falta, pues, de apertura de algunos sectores, determinadas actitudes que tienen ciertos líderes y dirigentes políticos. Señores, procuramos evidenciar las dos caras de la noticia, créannos, es así. Al final del día, el oyente, el televidente o el lector tiene derecho a escuchar, a ver o a leer lo que considere. Y sí es lamentable leer, por ejemplo, comentarios en el sentido de que aquí hemos cambiado una posición. O sea, no entiendo de dónde viene ese comentario. De verdad que yo invito a nuestra audiencia a escucharnos a diario. No somos dueños de la verdad, pero sí procuramos practicar un mínimo de coherencia respecto de lo que pensamos y de lo que sentimos. Y en lo personal, yo nunca estaré de acuerdo con el vandalismo. Nunca estaré de acuerdo con el vandalismo. Luego, si viene una autoridad o viene algún funcionario, obviamente hay que preguntarle, y se le pregunta con respeto. Jamás le faltamos el respeto aquí a ninguna autoridad. El periodismo no puede perder la criticidad el momento que hace opinión, el momento que genera información a través de entrevistas. No se puede perder la criticidad, pero tampoco hay que ser respetuosos. ¿Hay alguna gente que quiere que aquí a algunos invitados se les reciba les linche, con guantes de box, y a otros que seamos unos ositos de peluche? Unas sedas. Ayer había que preguntar a la prefecta de Pichincha las cosas que se le preguntó. Su viaje a Venezuela, que lo confirmó, si se reunió o no con Nicolás Maduro, que lo negó, sobre el tema de las volquetas, que también se le preguntó. Una cosa es preguntar y otra cosa es acusar. Nosotros no hemos acusado a nadie, simplemente hemos preguntado. Como hoy preguntaremos a la ministra de Inclusión Económica y Social, como ayer preguntamos o anteayer preguntamos al ministro de Transporte y Obras Públicas y ayer a la ministra de Educación, también al director del NT. O sea, eso caracteriza este espacio de noticias, o sea, la pluralidad, de verdad, pero hay lamentablemente gente que no entiende estas características de la pluralidad. Bueno, ayer aparentemente habría, y es lo que se escucha, una puerta o una ventana, no le voy a decir una puerta, sino una ventana, a la posibilidad de que el día de hoy se pueda concretar ya algún tipo de diálogo entre el Ejecutivo y los sectores que al momento están en las calles generando protestas. Y Diario El Comercio había publicado que las universidades y la ONU median para un posible acuerdo entre la CONAIE y el gobierno. Ojalá que así sea y ojalá que ese diálogo rinda los frutos necesarios para poder bajar las tensiones y que se pueda lograr una conciliación que permita que la República retome la paz. Lamentablemente en estas horas hemos sentido que se han dado algunos mensajes en paralelo, tanto desde el discurso cuanto desde la praxis, que me parece a mí, contertulio, no contribuyen a poder bajar las tensiones, y esto viene de lado y lado. O sea, yo en las intervenciones de ayer del señor presidente de la República, tanto intervenciones directas en cadena cuanto en entrevistas, no he sentido que haya un afán de conciliación, sino más bien una ratificación de la postura cerrada del gobierno en torno a las decisiones que ha tomado. La actitud de la fuerza pública, ayer lo informamos, para quienes no nos sintonizaron ayer en la tarde, contarles que ayer en la tarde a las 5 hasta las 7 estuvimos informando sobre lo que había ocurrido en los exteriores de la Asamblea Nacional. Tuvimos reportes con 2 colegas periodistas que gentilmente nos compartieron la información que ellos estaban observando. Me refiero a José Daniel Acosta y Priscila Salazar, con quienes nos enlazamos y nos contaban de algunos excesos por parte de la fuerza pública cuando, por ejemplo, bombas lacrimógenas cayeron en el hospital Eugenio Espejo, cuanto en la maternidad Isidro Ayora. Contamos también, y creo que es un tema para rechazar, para repudiar, el hecho de que la fuerza pública utilizó gases lacrimógenos para dispersar manifestantes en el Parque del Arbolito, sin respetar el hecho de que habían mujeres y niños indígenas en el sector. A mí sí me parece que eso es absolutamente condenable, totalmente condenable. Y hay un montón de reportes en ese sentido de excesos por parte de la fuerza pública. Y aquí evidentemente habrá gente que diga, bueno, hay que usar. Ayer una colega periodista en Guayaquil le preguntó al ministro de Defensa, de verdad es una pregunta que yo no le entiendo, ¿por qué las Fuerzas Armadas no han sacado todo su arsenal? O sea, no sé qué quisieron decir con eso. Todo el arsenal. Dios mío. O sea, semejante pregunta al ministro de Defensa. O sea, ¿qué pretendemos? ¿Que saquen todo el arsenal para qué? ¿Cuál es todo el arsenal? Oye, hay prensa y hay periodismo. No entiendo.
Hay prensa y hay periodismo que me parece que están completamente despistados y que no logran, por obedecer las consignas de sus jefes, no logran entender. Y a pesar de que algunos de ellos están en la casa, ¿no? Porque se trata de una reportera, está finalmente en la rueda de prensa de los ministros, están en la casa, en la cobertura del día a día, pero no logran entender, me parece a mí, las dimensiones y la magnitud del momento que está viviendo el Ecuador. La señorita probablemente no se da cuenta de que la manifestación es una manifestación de civiles, de ciudadanos, de pueblos y nacionalidades indígenas, de estudiantes, de grupos gremiales, de sindicatos, de trabajadores. No es una guerra con un grupo irregular, con una guerrilla fuertemente armada. Me parece que a veces a los periodistas también ese desborde de apasionamiento con Tertulio les impide ver la magnitud del evento que estamos viviendo ahora mismo los ecuatorianos, ¿no? O sea, no se detienen a pensar y a reflexionar sobre lo que está ocurriendo. O sea, tenemos una jornada, una semana ya completa, ¿no? de protestas. Hoy precisamente ya se cumplen 7 días de una manifestación que ha sido absolutamente violenta, que ha dejado más de 550 personas detenidas a esta hora, en donde hay personas heridas, donde hay fallecidos. Ayer se confirmó la muerte de uno de los chicos que cayó del puente peatonal ubicado sobre la avenida Mariscal Sucre, en el sector de San Roque. Y sobre esa línea con Tertulio, porque tú hablas de la periodista que le pregunta al ministro de Defensa del uso del arsenal. ¿Por qué no ha usado las Fuerzas Armadas todo el arsenal? Por Dios, ¿cómo le preguntas? Sobre esa misma línea. Ayer en el canal de televisión donde trabaja esa reportera estuvo el precandidato presidencial Guillermo Lasso en una actitud totalmente desencajada, con un rostro de rabia, de bronca, de desazón, de descontento, fuera de sus casillas, con la misma línea que ha seguido el gobierno, ¿no? Lasso culpando a Correa, diciendo que él es el responsable de todo este asunto y pidiendo a la fuerza pública lo mismo que pedía la reportera de ese canal de televisión, y diciendo que ha notado de las Fuerzas Armadas y de la policía tibieza. Señor Lasso, ¿usted ha visto cómo han reprimido a las manifestaciones en estos días? Me parece que no ha visto. No sé también cómo se está informando. Señor Lasso, le cuento. Ayer botaron gas lacrimógeno a hospitales, a casas de salud, al Hospital Eugenio Espejo y a la Maternidad Isidro Ayora, donde hay neonatos, donde hay recién nacidos. Usted que es provida, que es muy preocupado por esos asuntos, ¿no? Ayer botaron bombas lacrimógenas a la maternidad, señor Lasso. ¿De qué tibieza estamos hablando? Ayer el relato que nos hacían tanto Edison Pérez de Radio La Calle como nuestro colega José Daniel Acosta, a quienes de paso les agradecemos por su reporte, daban cuenta de que ayer tanto la policía como el ejército estaban disparando las bombas al cuerpo. Hay un chico que ya perdió el ojo, señor Lasso. Y hay muertos. Yo no sé de qué tibieza habla o qué están esperando ustedes, qué nivel de represión esperan. Hay alertas de la Relatoría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hay alertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la CIDH, hay alertas de Amnistía Internacional sobre el no respeto a los derechos humanos durante estas manifestaciones. Un poco más de mesura, ¿no? Un poco más de mesura de quienes tenemos el acceso a estos micrófonos y la posibilidad de llegar a más gente, ya sea a través de los medios de comunicación o la internet y las redes sociales, o ustedes, señores que hacen política, más mesura, pero esos llamados belicistas, guerreristas, a esta hora no le hacen bien al país. El Ecuador lo que más necesita en este momento no es zozobra, no es nerviosismo, no es llamados a la confrontación y a la guerra. Lo que necesita el Ecuador en este momento es más voces que se unan al llamado al diálogo, a la concertación, a que se puedan sentar las partes a dialogar,
a buscar una vía de solución a estos problemas. Esto no pasa por seguir enfrentándonos, señalando con el dedo responsables, acusando sin pruebas también, porque de eso hemos tenido durante todos estos días a muchísimos políticos que han dicho tal o cual fulano, tal o cual exfuncionario, tal o cual persona vinculada a X partido político es el responsable de promover la violencia. Resulta que un día después de esas acusaciones salieron los señores indígenas a denunciar que habían infiltrados y que algunos de esos infiltrados resulta que eran militares, según Salvador Quispe. Entonces, yo sí creo que hay que seguir siendo tosudos en ese aspecto, con Tertulio, de llamar a la conciliación, de llamar a mantener la calma, a ser mesurados, de poner actitudes y que ojalá en las próximas horas, después de, insisto, 7 días de enfrentamientos, 7 días en donde ha habido heridos, en donde ha habido fallecidos, donde ha habido violaciones de los derechos humanos, 7 días de protestas, donde el Ecuador no ha podido trabajar con normalidad, 7 días donde las industrias se han paralizado. Dábamos lectura a una nota que habla de las pérdidas en el sector petrolero. Eso pasa también en los mercados donde hay desabastecimiento, pasa en las familias que no pueden tener una vida regular, pasa por los chicos que han dejado de ir a estudiar, que han tenido que quedarse en casa y no ir a las escuelas. Esas cosas pasan con 7 días de movilizaciones y de paralizaciones que yo sí espero, por el bien del Ecuador, que hoy se termine. Por supuesto, por supuesto. O sea, el país está parado. O sea, el país está parado, señores. No sé si les pasa lo mismo, ¿no? Las cosas no se regularizan, las oficinas no están trabajando, o están trabajando los trabajadores de las oficinas trabajando desde sus casas porque no se pueden movilizar. Las cosas no están regulares, la actividad económica no se ha regularizado. Y el escuchar que se plantea al ministro de Defensa, ¿por qué no sacan el arsenal? De verdad, más mesura. Colegas, con todo cariño y respeto, más mesura. Capaz que es ¿Cómo fanática vamos a hacer esa pregunta, por el amor de Dios? Capaz que es fanática de... No entiendo. De los juegos de video. Qué barbaridad, Me no gusta entiendo. mucho Grand Theft Auto, Call of Duty. De verdad, no comprendo. Ese tipo de cosas yo no comprendo. Y si hablamos de armamento letal, gracias al flaco José Antonio Sánchez, siempre en sintonía de nuestro espacio. ¿Qué hizo, flaco? Me envió unas fotografías publicadas por la agencia AFP del fotoperiodista Martín Bernetti. No sé si Martín ha vuelto a residir aquí en el Ecuador, porque entiendo que se había trasladado a Chile. No sé si sigue acá. Bueno, el flaco Sánchez me posteó unas fotografías. Mira todo el armamento que utilizan los señores de las Fuerzas Armadas. Como es radio, les relato. Miembros de las Fuerzas Armadas con fusiles. Con fusiles, apuntando con fusiles. Fotografía del fotoperiodista Martín Bernetti. Igualmente allí se ve a un miembro de la Policía Nacional lanzando, me imagino yo que es una bomba lacrimógena, y en el fondo dice traumatología, mamografía, ambulancia, cirugía, consultas de especialidad. O sea, ya se pueden imaginar desde dónde se lanzó esta bomba. Y otra fotografía de Martín Bernetti, de manifestantes asfixiados en los exteriores de la Asamblea Nacional. Esa es la verdad de lo que está pasando hoy mismo en el país. La verdad de lo que está ocurriendo en el país. Señores, la violencia de lado y lado es absolutamente condenable. La fuerza pública, por supuesto que tiene la posibilidad. Y de hecho, nosotros hemos señalado claramente que la fuerza pública tiene la obligación de aplicar el máximo rigor de la ley para combatir, por ejemplo, a aquellos que generan saqueos, vandalismo, anarquía en el territorio ecuatoriano. Aquellos que saquean locales comerciales, aquellos que aprovechan la situación del país para ingresar, para robar, para hacer el agarra lo que puedas. Como ayer igualmente empezó un reportaje, una reportera de un canal de televisión diciendo, aquí se produjo el agarra lo que puedas. Efectivamente es así. Eso debe ser combatido con el máximo rigor de la ley. Las manifestaciones de violencia, por supuesto, deben ser combatidas con el máximo rigor de la ley. Pero hay una cosa que a mucha gente no le gusta, ¿no? Un término que a mucha gente no le gusta, que se llama uso progresivo de la fuerza. La fuerza pública tiene la obligación de aplicar los estándares internacionales de los derechos humanos que tienen que ver con el uso progresivo de la fuerza. Y a mí me da la impresión que eso no está ocurriendo. A mí me da la impresión.
Es un llamado, nuevamente, a que la fuerza pública mida la aplicación de su, valga la redundancia, fuerza. ¿Ya? Que las Fuerzas Armadas ni siquiera piensan en sacar todo su arsenal, como ayer se planteó. Que no estamos en guerra. Aquí no hay una guerra civil, aquí hay una manifestación que sí, hay que controlarla, sí. Que los excesos hay que controlarlos, sí. Que a los vándalos hay que aplicarles el máximo rigor de la ley, sí. Por cierto, anoche el señor presidente de la República dijo en su intervención, en una entrevista que tuvo, que fue transmitida en cadena nacional de televisión, hacia las 21 horas, se refirió directamente a la exalcaldesa del Cantón Durán, Alexandra Arce, como quien habría, pues, liderado o planificado incidentes en el Cantón Durán, provincia del Guayas, conjuntamente con miembros de la organización denominada Latin Kings. Yo pregunto y planteo esta respetuosa inquietud a las autoridades del poder público. Si Alexandra Arce efectivamente es la mentalizadora de actos de vandalismo en el Cantón Durán, provincia del Guayas, si miembros de la organización Latin King o Latin Kings protagonizaron actos de vandalismo y estos miembros han sido claramente identificados, señores, si tienen las pruebas correspondientes, apliquen el máximo rigor de la ley. Creo yo, y lo digo respetuosamente, no basta con mencionar nombres si no se tienen las pruebas. Yo sé que a alguna gente le cae mal lo que estoy diciendo. Alguna gente. Porque en este país partimos, lamentablemente, de las presunciones en el discurso y con base en esas presunciones muchas veces se ejecutan determinadas acciones. Y yo voy a insistir, aunque parezca canción, en lo que dije ayer. No es lo que sabes, sino lo que puedes probar. Si hay pruebas de que la señora Arce mentalizó hechos de vandalismo, de caos y de anarquía en el Cantón Durán, señores, apliquen el máximo rigor de la ley. Pero con pruebas. Pero con pruebas. Pero si empiezas a lanzar acusaciones. Si hay pruebas. El tema es ese. Yo sí, como ciudadano, no solo como periodista, como ciudadano, yo sí demando de la autoridad, quien sea, del Ejecutivo, de la función judicial, etcétera, yo sí demando que se tomen las acciones que sean necesarias para recuperar la paz de la República. Y si hay personas que están protagonizando o ocasionando el caos, señores, si tienen esas pruebas, apliquen la ley. Si no tienen las pruebas, yo creo que el discurso tiene que cambiar. Porque a mí me parece que si no hay las pruebas, si no la presunción, a mí no me parece coherente, no me parece serio, no me parece responsable estigmatizar a determinadas personas. Yo no puedo decir que la señora Arce es culpable o es inocente. A mí no me corresponde además, porque yo no soy ni agente de criminalística ni soy fiscal, tampoco soy juez, soy apenas periodista. A mí no me consta que la señora Arce es culpable o inocente. Si al señor presidente de la República, si a la señora fiscal general del Estado, si a los jueces de la República, si a la institucionalidad del país les consta que la señora Arce es la mentalizadora de los actos de anarquía y de caos, apliquen el máximo rigor de la ley. Pero con pruebas. Con pruebas. Con pruebas. Si no, con pruebas. Si solo se queda en la... En el discurso. En la presunción. Porque yo puedo decir que tú eres narcotraficante. No, porque yo soy chiro. No, puedo decir que eres narcotraficante. ¿Y cómo hago para probar? ¿No? O sea, pero es que es así. Y yo mañana cojo y publico un tuit acusando claro, y ya te ponen el fren y te genera la duda y la gente te empieza a atacar sin saber, ni siquiera te conocen, que de dónde tendrás tal cosa, que por qué tienes un auto, que por qué tienes una casa, que por qué haces esto, que por qué haces aquello. Es la forma de estigmatizar. Entonces, yo sí le pido a la autoridad, a las autoridades, más mesura en el discurso. Más mesura en el discurso y no estigmatizar a determinados personajes. Yo entiendo claramente cómo es el ejercicio de la política y en la política evidentemente hay detractores, hay adversarios, hay hasta enemigos. La política es así. Y sabes a mí en realidad qué es lo que me preocupa de esto es que a ver, durante estos días en las intervenciones que ha habido, y además ya se está haciendo costumbre, ¿no? Esos programas formato de entrevista que a veces parece más como una reunión entre amigos que una entrevista.
porque ayer al presidente Moreno no se le preguntó ni sobre las violaciones de derechos humanos, ni sobre el exceso en el uso de la fuerza de parte de la fuerza pública, ni se le pidió pruebas cuando acusó a la exalcaldesa de Durán de supuestamente estar detrás de la promoción de la violencia en la ciudad de Guayaquil, ni nada por el estilo. A mí lo que me decepciona es que están como tratando permanentemente de desviar el tema. O sea, hay ahora mismo una manifestación ciudadana, una manifestación de organizaciones sociales, como la CONAIE, por ejemplo, y ya lo mencionábamos hace un momento. Hoy al paro se van a sumar los trabajadores a través del Frente Unitario, a través del Frente Popular y otras centrales sindicales. Hay un descontento por la aplicación de las medidas económicas. El pedido de las organizaciones sociales y del movimiento indígena, como dábamos lectura hace un momento a la nota de Diario La Hora, que recoge declaraciones de Leonidas Issa, que es el líder del movimiento indígena en la provincia de Cotopaxi, es la demanda. A esta hora es la derogatoria del decreto 883 que dispone la eliminación de los subsidios y por ende el alza del precio de los combustibles. Esa es la demanda de la CONAIE. Pero permanentemente estamos tratando ahora de posicionar que el correísmo, que Correa, que Maduro, que Alexandra Arce, y me parece a mí que no nos estamos enfocando con Tertulio como país y desde la autoridad en atender las demandas de quienes están protestando. Porque a esta hora en las calles, y yo no veo a ningún dirigente del correísmo, de Fuerza Compromiso Social, exigiendo cosas ni demandando cosas del gobierno. Están los dirigentes del sector indígena. Están los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores en las calles. Están los estudiantes universitarios que fueron los que acompañaron ayer a la toma temporal de la asamblea. Pero estamos desviando el asunto y me parece que no nos estamos concentrando en lo que hoy es la causa y el corazón de la protesta, que es el descontento con las medidas económicas. Esa es la génesis, ¿no? Pero y los medios están aupando eso y están promoviendo eso. Concentrémonos en el núcleo, en el centro del problema y tratemos de darle una solución. Claro, por ejemplo, en minutos vamos a conversar con Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social. Será importante, por ejemplo, con la ministra conocer qué medidas compensatorias para los sectores de la cartera que ella representa se van a aplicar fruto de las medidas económicas. Pero yo suscribo tus palabras, ¿eh? La génesis de la movilización nacional, señores, son las medidas económicas que fueron dictadas la semana anterior por el gobierno. Y mira tú, el miércoles, hace exactamente una semana, un día después del anuncio de las medidas económicas por parte del presidente Lenín Moreno, nosotros hicimos acá un comentario que alguna gente no lo entendió. Alguna gente dijo que estábamos respaldando las medidas económicas, cuando manejamos un concepto en el sentido de que desde nuestro particular punto de vista, y no es un concepto de ahora, sino un concepto de hace mucho tiempo, el tema de los subsidios debía ser analizado hace mucho tiempo atrás. Los subsidios deben servir para beneficiar a las clases populares, a las clases más empobrecidas, a las clases más desposeídas de la República. A mí me parece, y esto lo he comentado N cantidad de veces en estos micrófonos, a mí me parece terrible que el cilindro de gas de uso doméstico, cuyo precio oficial es $1.60, es verdad, cuando le van a dejar el cilindro en su casa no le cobran 1.60, le cobran 3.50, tenemos reportes de que en estos días están cobrando más, están cobrando 3.75, $4, justamente por el aumento del precio de los combustibles. Pero el precio oficial del gas es $1.60. A mí siempre me pareció absurdo, y me sigue pareciendo absurdo, que las clases más poderosas de este país paguen lo mismo que las clases más desposeídas de este país sobre el tema del uso del gas de uso doméstico. Es un tema que había que debatirlo. Mi cuestionamiento, y creo que ahí coincidimos con el contertulio y con muchos oyentes, el cuestionamiento es, para nosotros ese no era el momento. Algunas personas me han dicho a lo largo de estos días, entonces, ¿cuál era el momento? Nunca es el momento. Yo sí creo que a lo largo del tiempo hay momentos y momentos. Este no es el momento, ¿por qué? Y recapitulo lo que hemos dicho en estos días. Porque tienes un país con una economía en recesión, porque tienes miles de ecuatorianos que se han quedado sin empleo, porque no hay una verdadera reactivación productiva, porque también el sector privado se ha quedado en el tema de la reactivación productiva. El sector privado, por ejemplo, está esperando el envío por parte del Ejecutivo a la Asamblea del proyecto de reformas laborales y se está aguantando. Que en eso también hay una tardanza excesiva por parte del gobierno
en torno al envío de las reformas laborales y tributarias a la Asamblea, y esto lo hemos venido diciendo hace semanas, porque claro, las empresas no pueden planificar sus presupuestos y su trabajo de cara al 2020. Pero, a ver, yo sí entiendo que hay demora, porque a la par que se hace el martes pasado, 1 de octubre, el anuncio de parte del presidente de las medidas económicas, se hace también el anuncio del envío de este proyecto de reformas de carácter tributario y laboral. Ahora, en medio de esta coyuntura tan compleja y un escenario de conflicto y de caos, ¿tú crees que es el mejor escenario ese para enviar una reforma laboral? No. Yo creo que ¿Pero una reforma laboral que va obviamente en detrimento de los derechos de los trabajadores, lo único que haría es echar más gasolina al fuego. Uh-huh. O sea, esa es mi opinión, ¿no? Sí. Una asamblea además que lleva una semana sin sesionar, sin saber dónde está el presidente. Ayer estuvo en Quito, estuvo en Guayaquil, ahora no hemos tratado de comunicarnos con él, no nos atienden. No sabemos qué camino va a seguir la asamblea. Pero acuérdate de mis palabras ayer, ¿eh? Ayer yo alertaba, y es apenas una opinión de lo que yo leo, de lo que yo pienso que va a ocurrir, yo alertaba el hecho de que con toda seguridad y fruto de esta movilización, el proyecto, como originalmente lo había concebido el gobierno respecto de las reformas laborales, va a tener una modificación, y por eso el Ejecutivo no lo ha enviado a la Asamblea Nacional. Yo no dije sé ayer. si lo modifiquen, porque... yo sí creo. Yo creo que... Yo sí creo. En el medio el medio está el acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, pero yo creo que va a haber algunas cuestiones fruto de las conversaciones que seguramente mantendrán emisarios del gobierno con dirigentes del Frente Unitario y de Trabajadores. Yo no estoy tan optimista como estás tú. Yo estoy segurísimo que va a ocurrir eso. Estoy segurísimo. Porque en el medio está el acuerdo con el Fondo Monetario y en el acuerdo con el Fondo están las cámaras y los empresarios, ¿no? Que son los que también le están exigiendo al gobierno. Entonces, yo no soy tan optimista como vos, la verdad. Más que optimismo, yo trato de porque no es optimismo, en realidad es realismo. Yo desde mi punto de vista no soy dueño de la verdad. Yo estoy seguro que va a haber alguna modificación, estoy segurísimo. Porque de lo contrario, me parece a mí que vas a seguir echándole gasolina al fuego que está encendido ahí. Yo creo que en este momento se requiere un momento en el cual te sientes a negociar, te sientes a conversar y trates de llegar a puntos de confluencia. No es el momento. Miren ustedes cómo el tema de la reforma laboral fue anunciado, me parece, en mayo. Fue anunciado con bombos y platillos este entendimiento tripartito entre el gobierno, un segmento de los sindicatos, no estaba el FUD en ese acuerdo, y el sector empresarial, que en pocas semanas iba a ser enviado el proyecto a la Asamblea. Bueno, esto pasó en mayo. Estamos 9 de octubre y el proyecto no ha llegado a la Asamblea Nacional. Entonces, recapitulando lo que estaba señalando, a mí me parece que este no era el momento para aplicar medidas de este calibre. Como también lo he sostenido en estos días, me parece a mí que las medidas económicas fueron adoptadas específicamente o exclusivamente con fines fiscalistas o recaudatorios. Me refiero al tema de los subsidios a la gasolina extra y Ecopaís y al diésel. No percibo que detrás de eso hay un plan mucho más integral. Digo, es apenas una opinión de quienes hablan. A ver, no percibo eso. Y una cosa más. Ayer veía un relato y un trabajo periodístico muy bien hecho de la BBC por alguien de quien yo como periodista me siento profundamente orgulloso, porque además fue parte de este equipo de trabajo en el nacimiento de este proyecto de Primera Hora hace 9 años, que es Ana María Roura. Busquen ese trabajo que hizo Ana María, está en el YouTube, está en las redes, sobre cómo entender el origen y el desarrollo del descontento y la protesta que existe ahora mismo en Ecuador. Creo que un medio internacional como la BBC ha logrado graficar, entender y explicar mejor la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país que los propios medios del Ecuador. Búsquenlo y véanlo. A propósito de la génesis del problema, cuando, por ejemplo, hace una noche o 2 noches se dijo que el origen fue una reunión de X líderes políticos en Venezuela. Acá hay un punto de partida con Tertulio, que es la llegada y la firma del acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Ecuador. Creo que no hay que perderse. Creo que eso fija la ruta que hoy está siguiendo el país. Y creo que es ese, hoy por hoy, el mayor de los descontentos que existe a nivel social y ciudadano.
la presencia y la imposición de condiciones de parte de los organismos multilaterales para la concesión de créditos para el Ecuador. De créditos que supuestamente están enfocados para reducir o sellar una brecha fiscal que, como lo dijo el ex legislador, analista político y abogado Ramiro Aguilar hace un par de días aquí con nosotros, parecería que no estuvo planificado por parte del gobierno en el presupuesto general del Estado, que fue aprobado también y revisado por la Asamblea el año pasado. Entonces, yo creo que tampoco hay que perder de vista eso, ¿no? Sí, o sea, sí. Acá estamos tratando de buscar a los responsables con determinados discursos y acusaciones sin pruebas y sin ver, insisto, el fondo del problema y las vías de solución. No sé si sobre eso se está conversando ahora mismo, pero ayer creo que una de las cosas que también nos dejó la conversación de ayer del presidente con estos medios de comunicación es que no va a dar marcha atrás, ¿no? Y la principal demanda de los que están manifestándose hoy en las calles es deroguen el decreto 883. Y Moreno insistió que no. Entonces ahí yo no sé qué vía de solución y de salida hay al problema. Veamos qué nos dice la ministra Berenice Cordero en minutos. Bueno, para ir cerrando, recibo un mensaje. A ver, escuchen por favor, nosotros hemos condenado los excesos de la fuerza pública. Parece que hay algunos amigos se conectan tarde o no le están parando mucha bola a lo que estamos diciendo. Ya condenamos los excesos de la fuerza pública. Lo hemos hecho. Incluso relaté fotografías del fotoperiodista Martín Bernetti de la agencia AFP que reflejan justamente ¿Qué dicen? esos... Que nosotros estamos adoptando. No, pues que nosotros no nos estamos refiriendo a los excesos, pero ya lo dijimos. Pero podemos estar repitiendo a cada rato porque cada uno de ustedes nos pida. O sea, Claro, si se engancha lo tarde dijimos. ya salados. Ya lo dijimos. A ver, actualizo información útil para nuestra audiencia. Quito Machachi a nivel de vías, la carretera está cerrada, Aloac Santo Domingo cerrada, sector Obelisco La Y, kilómetro 3,5, Tambillo Aloac cerrada, Guayabamba, Cusubamba, Cayambe cerrada en los sectores Cangagua, Huachalá, Parque Yaznán, Guayabamba, Tabacundo, Cajas cerrada, Narupa, Baeza cerrada. Que nos traiga más cafecito, buen día, por favor, muchas gracias. Baeza Tena, desde la Y de Baeza hasta el kilómetro 24, el paso está habilitado, del kilómetro 24 de Setena está cerrada la vía. Virgen de Guacamayos, Baeza cerrada, Loreto Atenas cerrada, Coca Laguardio cerrada, Coca Dayuma cerrada, Coca Sacha cerrada, Coca Loreto cerrada en el puente sobre el río Payamino. Es información útil que nos envían justamente para dar cuenta de lo que está ocurriendo ahora mismo en las carreteras. Actualizo la información que también me envía la empresa de pasajeros de Quito para los oyentes y televidentes del Distrito Metropolitano. El trolebús está habilitado el circuito C1 Labrador Santa Clara, C1 Recreo Recoleta, C5 Carcelén Santa Clara, C6 Quitumbe Recreo, circuitos suspendidos C4 Colón Quitumbe, C2 Labrador Morán Valverde, estaciones habilitadas Carcelén Labrador, Quitumbe Recreo, Morán Valverde está suspendida. La ecovía habilitado C3 Río Coca Galo Plaza, E1 Terminal Sur Guamaní Capulí, E4 Quitumbe Playón de la Marín, circuitos suspendidos E2 Quitumbe Río Coca, E8 Terminal Sur Guamaní Elegido. Estaciones habilitadas Río Coca, Playón de la Marín, Recreo, Quitumbe, Capulí, Guamaní. Estación suspendida Marín Central. Igualmente, con esto cierro. Tenía pues alguna información generada en los medios audiovisuales. En la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, el mercado de Bastión Popular está cerrado por amenaza de saqueo. Mercado de San Jacinto en la cooperativa Juan Montalvo también está cerrado por amenaza de saqueo. En las esclusas hay resguardos. Esto pasa en la ciudad de Guayaquil. Vamos a ver qué pasa aquí en Quito, pero claro, en Guayaquil hay estas alertas generadas justamente por las amenazas de saqueos, y esto evidentemente es condenable. Esto tiene que ser controlado con el máximo rigor de la ley, los saqueos. Pausa, gracias por la interacción, gracias por los mensajes que recibimos de los oyentes, muchas gracias por esa interacción, por sus respaldos, sus críticas son bien recibidas. Al volver, Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, aquí con los contertulios.